bien, retomando entonces, vemos que aquí grafican como tal la presentación de esos picos febriles, la del falciparum y la de Vivax ovale es como tal similar, o sea, más o menos a las 48 horas. Sin embargo, el falciparum como que se conserva ese tiempo febril un poco más, cae y vuelve y sube el pico a diferencia del Vivax. Y ya el malaria, si es la fiebre, el pico febril se presenta más o menos cada 72 horas. Muy bien, entonces como patogenia y factores de virulencia hay que tener en cuenta que esos eritrocitos infectados, como vimos ahorita, cuando el plasmodium, el parásito que ingresa como tal como merozoito, se transforma en trofozoito inmaduro, ese trofozoito inmaduro va a promover la diferenciación de ciertos y la síntesis de ciertos factores y moléculas que se van a ir adheriendo y formando estos montículos en la membrana del eritrocito, lo que le confiere esa capacidad de citoadherencia, que es una unión a las células endoteliares o entre ellos mismos, autoaglutinación. O sea, este eritrocito, como vemos aquí, hay un eritrocito normal y hay un eritrocito contaminado o infectado pues, por el plasmodium que genera, que promueve estas moléculas que se expresan en la membrana del eritrocito formando estos montículos y eso favorece a que se aglutinen entre ellos formando este tipo de ramilletes o a que se adhieran al endotelio. Entonces esta capacidad se adquiere por medio de ciertas moléculas que en general se conocen como NOBs, que son estas NOBs, estas prominencias eritrocitarias como tal, conformadas por, miremos aquí todas estas moléculas que participan en ellas, estas prominencias eritrocitarias conformadas por moléculas de adhesión sintetizadas por el parásito, que entonces en el endotelio, como vimos ahorita, se van a unir a estas moléculas endoteliares CD36, trombospondina, BCAM-I1, ICAM-1 y selectinas E y entre ellos se van a generar esta aglutinación, esta autoaglutinación. Este NOBs, estos NOBs, estas prominencias, estos montículos no están presentes en los trofozoitos inmaduros. Entonces esta es la única célula, la única forma parasitaria y que está en el eritrocito que va a estar circulando. Las demás van a generar esta citoadherencia o se van a estar aglutinando entre sí. ¿Qué ventajas tiene esa citoadherencia y esa aglutinación? Que tienen un constante ambiente microaerófilo, pues ellas permanecerían ahí adheridas a un entorno sanguíneo y que eluden la hemólisis por el vaso. Claro, no estar circulando en sangre evita que lleguen al vaso y que en el vaso los macrófagos las detecten y fagociten esos eritrocitos dañaditos. Y entonces en el vasito se van a formar trombos en esa microvasculatura, lo que va a alterar el flujo sanguíneo, lo que va a generar como tal una isquemia, una hipoxia de los tejidos en los cuales se va a ver alterada esa microvasculatura y eso es lo que me genera las manifestaciones multiorgánicas. ¿Cierto? Y hay una molécula específicamente que es esta, la PFMP1, que es la Plasmodium falciparum erythrocyte membrane protein 1, que es el ligando y variante antigénico. Este es el que constantemente en el Plasmodium falciparum está mutando y le adquiere o le dona una capacidad autogénica mayor, o sea, ella muta y el parásito va a tener como esa facultad de, de, de pegarse a la membrana a pesar de que ya hayan anticuerpos que la reconozcan porque va a estar mutando. Muy bien, como mencionábamos ahorita, hay cierta resistencia adquirida, que es por la exposición a repetición como tal en las zonas endémicas a este parásito, o la resistencia heredada, que es una susceptibilidad eritrocitaria, perdón, para generar ciertas mutaciones que son de forma heterocigóticas, lo que permite que el eritrocito, el glóbulo rojo, genere cierta defensa con respecto a esa adhesión del parásito a su membrana y no solo eso, sino también pues como tal a la endocitosis de ese parásito a esta célula, al glóbulo rojo. Entonces esas mutaciones eritrocitarias pueden ser puntuales en los genes de la globina, como es una anemia de células falciformes y las hemoglobinopatías, unos defectos en las globinas, como las talasemias alfa y beta, unas mutaciones en las enzimas eritrocitarias, como es la deficiencia de la glucosa 6
fosfato deshidrogenasa, y los defectos en la membrana, como es la ausencia de DAR, que es este receptor DUFI, al cual se le pega un antígeno DUFI que está presente en el parásito, en el merozoito, y la ausencia de este, por ejemplo, en estas anemias, que son las anemias de células falciforme, la ausencia de ese receptor, pues genera como un factor protector para que este forma parasitaria no pueda adherirse al eritrocito, no sea endocitado, y además de eso, no solo el DUFI, sino la forma eritrocitaria de las anemias de células falciformes, estos drepanocitos, eh, impiden como tal que esa forma parasitaria ingrese a la célula, al glóbulo rojo. Muy bien, entonces dentro de la patogenia hay como tres órganos que quise resaltar aquí. Se da una esplenomegalia, no solo por esa fagocitosis de esos macrófagos que generan congestión e hiperplasia, pues la congestión, como ya vimos, por esa microvasculatura eh, invadida por los eritrocitos infectados, sino también que de forma crónica va a haber una diferenciación como tal de la histología del vaso, donde se van a formar trabéculas fibróticas y un engrosamiento capsular, lo que genera sensibilidad y dolor a la palpación. No encontré una imagen pues que representara bien estos cambios histológicos. Además de eso, en la esplenomegalia, pues la afectación al vaso también viene acompañada con esos depósitos de mozoína que vimos es como el producto que producto pues como tal de la degradación de la hemoglobina cuando el parásito la fagocita, que se ubica de forma granular y adquiere un color oscuro pues en el vaso. Y hay abundantes macrófagos con esos eritrocitos infectados fagocitados en su interior. Entonces aquí vemos pues como una representación de este plasmodium que hace una relación ligando-receptor con estas células, con estos fibroblastos, lo que podría darnos indicios de esas trabéculas fibróticas. En el hígado, las células de Kupffer, que son como tal los macrófagos hepáticos, contienen el pigmento malárico, los parásitos y los restos celulares de esos eritrocitos que el macrófago va a estar fagocitando, y puede haber también una hepatomegalia asociada. Y el paludismo cerebral, que ya vamos a ver que es una manifestación clínica de esta enfermedad, en la cual vemos en esta imagen hay capilares obstruidos por esos eritrocitos infectados, como vemos ahí, y se van a dar hemorragias perivasculares y granulomas palúdicos, que son pequeñas reacciones o infiltraciones inflamatorias locales alrededor de esos vasos que están congestionados y taponados por los eritrocitos infectados. Muy bien, aquí vemos una imagen con como tal los cambios histológicos en el hígado. Muy bien, entonces las manifestaciones clínicas, como vimos, son variables porque puede que la persona no desarrolle, o sea, depende del agente causal, si la infección es por el Plasmodium falciparum y no se trata a tiempo, puede desarrollar las formas graves, que son las presentaciones que vamos a ver. Sin embargo, si la persona se contagia por alguna de las otras formas parasitarias, bien sea el vivax, el ovale o el malaria, no es tan predominante los cuadros graves, son raros los cuadros graves, por lo que la clínica, las manifestaciones clínicas van a ser muy específicas. La fiebre, como vimos, paroxística, podría tener cierta característica dependiendo de la hora, pues que nos puede ayudar a orientar el diagnóstico. Se presenta con malestar general, cefaleas, náuseas, escalofríos también es una característica a resaltar, mialgias y artralgias. Y hay personas que a pesar de que presentan parasitemia, son asintomáticas, entonces la respuesta realmente del cuerpo varía bastante. Sin embargo, la infección por Plasmodium falciparum es la que nos da estas manifestaciones graves, como son la anemia grave, la hemólisis por ruptura del esquizonte eritrocitario, el paludismo cerebral, la cual nos habla de una hipoxia microvascular local, como ya vimos, que se manifiesta como una desorientación que puede progresar a convulsiones, estupor y coma, ciertas alteraciones metabólicas como son una acidosis metabólica por el aumento en el lactato, que ya vimos que había un aumento en el lactato deshidrogenasa, respiratoria, como tal, una hiperventilación y la hipoglicemia. Además, asociado a ello, tenemos una insuficiencia renal gracias a que se presenta una necrosis tubular aguda por toda esta afectación de la microvasculatura por parte de los eritrocitos infectados. Asociado a ello, podemos presentar un síndrome de estrés respiratorio agudo,
donde se presenta edema pulmonar y es un cuadro similar al de una sepsis consecutiva por bacterias gram negativas. El paludismo maternal, que son los eritrocitos infectados secuestrados en microvasculatura placentaria, más que todo del lado materno de la placenta, con pobre crecimiento fetal, que pues conllevan un pobre crecimiento fetal, lo que nos genera niños con bajo peso al nacer o abortos espontáneos. Eh, Como bien vimos, todas estas manifestaciones de esta malaria de forma grave, toda esta patogenia es gracias a esa alteración de la microvasculatura y la vasculatura como tal, la anemia asociada, los eritrocitos infectados que favorecen a esa autoaglutinación y a la generación de trombos, lo que nos genera más que todo isquemia e hipoxia en los tejidos. Todas estas manifestaciones son resultantes de esa isquemia e hipoxia en los tejidos por esa eh, caracterización o por esa alteración eritrocitaria que se autoaglutinan y se adhieren al endotelio. Muy bien. La malaria grave puede ser hasta un mes después del contagio o de la picadura y se da pues por el Plasmodium falciparum. Los hipnozoitos son la infección latente que permite las recaídas tanto de meses a años, que ya vimos los hipnozoitos son característicos del vivax y del ovale, y asociado a todo ello pues va a haber inflamación gracias a que tenemos en el endotelio agentes extraños adheridos, lo que genera antígenos solubles, además pues los antígenos solubles parasitarios que activan una respuesta inflamatoria y promueven en conjunto esa disfunción endotelial. Muy bien, el diagnóstico, ¿cómo vamos a diagnosticar? Clínicamente ya vimos que es inespecífico, hay ciertos factores de riesgo predisponentes, como vimos, como son las zonas endémicas, esas fiebres la exposición a los vectores, o sea, dormir, por ejemplo, sin un mosquitero o sin buena ropa que cubra en la noche, y los viajes a zonas endémicas, las poblaciones vulnerables, niños menores de 5 años, las mujeres embarazadas, los inmunocomprometidos o personas que viajen a esas zonas sin haberse inmunizado previamente. Todo eso nos va a dar una sospecha diagnóstica. Sin embargo, el diagnóstico, el gold estándar para esta parasitosis es la gota gruesa y el frotis sanguíneo, donde vamos a ver la morfología de esas células y la morfología parasitaria que nos orienta pues como tal el diagnóstico. Esta ya la vamos a profundizar más adelante y hay unas pruebas moleculares que también nos van a ayudar, pero son más demoradas a pesar de que son más específicas. Muy bien, la gota gruesa y el frotis sanguíneo son dos pruebas que requieren una parasitemia mínima, más o menos de 50 parásitos por microlitro. Se toma una muestra sanguínea que debe procesarse en menos de 2 horas. La gota gruesa nos ayuda a mirar el grado de parasitemia y el frotis sanguíneo nos ayuda a reconocer la especie, cuál de los 4 o 5 posibles plasmodium es el que está infectando a nuestro paciente. Se tiñe con ginza principalmente porque es la que mejor caracteriza la morfología, o bright también sirve, y se tiene que tener en cuenta unos criterios mayores, como el visualizar los eritrocitos infectados y la aparición de parásitos y sus diferentes estadios en ambos exámenes. También nos ayuda a ver el pigmento malárico, que son esos residuos que se generan gracias al metabolismo, a los desechos de la hemoglobina que fagocitó el parásito. Entonces, para ello hay que recordar de nuevo el ciclo, porque cada una, las intrahepáticas, por ejemplo, no las vamos a ver, ellas pues son de las células hepáticas, o sea, es no hay forma que por medio de sangre periférica podamos ver estos estadios intracelulares. Las que vamos a poder visualizar son las formas que van a estar circulando y recordemos que la que circula principalmente va a ser este trofozoito inmaduro que aún no ha expresado esa molécula que favorece la adhesión celular a las células endoteliales. Entonces la que más vamos a visualizar es ese trofozoito inmaduro, sin embargo pueden verse los trofozoitos maduros, también algunos esquizontes que queden por ahí regados y gametocitos, es raro pero pueden visualizarse. Muy bien.